El derecho internacional privado protege al menor, quien necesita en primer lugar estudiar la autoridad competente para adoptar las medidas y asumir el control de las mismas, conociendo que las autoridades pueden ser judiciales o entidades sometidas al derecho administrativo. También debe revisar qué autoridad se encuentra mejor situada para llevar a cabo esta tarea, que no son de la nacionalidad, sino de la residencia habitual. Y por último, el criterio más acertado para determinar la ley aplicable a la protección no es el de la nacionalidad, sino el vincular la ley aplicable a la autoridad competente, por lo cual revisaremos el caso de María Elizabeth Ball. Caso Ball de 1958. Fecha en que se emitió la decisión: 28 de noviembre de 1958. Las partes intervinientes dentro del proceso son Países Bajos versus Suecia. Tema que da relevancia al caso. Es el único caso en el que un convenio redactado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, Convención de 1902, fue el tema principal de interpretación por un tribunal con jurisdicción mundial. Normas a tratar: Convenio de La Haya de 1902, Resolución sobre la tutela de los menores, artículo 1. Artículo 378 del Código Civil de Países Bajos. Artículo 22 de la Ley Sueca del 6 de junio de 1924, la cual regula la protección de los niños y jóvenes. Hechos relevantes. De la unión entre el señor Johannes Ball, de nacionalidad holandesa, y la señora Gerd Elisabeth, de nacionalidad sueca, nació María Elizabeth Ball el día 7 de mayo de 1945 en la ciudad de Norrköping, Suecia. María Elizabeth Ball y Gerd Elisabeth se encontraban domiciliadas en Suecia. Para el año de 1952, las normas suecas establecían que los menores de edad se les reconocía la nacionalidad proveniente del padre, en razón a que tanto Suecia como Holanda adoptaba el régimen de jus sanguinis. En 1953, Gerd Elisabeth, madre de la menor, fallece. Con esto, el señor Johannes Ball automáticamente se convierte en el tutor de su hija. El 18 de marzo de 1954, a pedido del padre y sin que tuviera en cuenta la nacionalidad de la menor, las autoridades suecas registraron la tutoría de María Elizabeth Ball y le designaron a un curador conforme a la normatividad sueca. El 26 de abril de 1954, en virtud del artículo 22 de la Ley Sueca del 6 de junio de 1924, la cual trata sobre la protección de los menores, Suecia revoca la decisión que le otorga la tutela del menor al señor Johannes Ball, toda vez que considera que, de acuerdo a la educación protectora, un extranjero no puede ser tutor de una menor que reside en Suecia, y nombra a un curador. El 2 de junio de 1954, ante el Tribunal Cantonal de Ámsterdam y ante la Suprema Corte Administrativa Sueca, el padre y el curador apelaron la decisión que revocó su tutela y curaduría respectivamente. La apelación fue rechazada por ambas cortes. El 5 de agosto de 1954, el Tribunal de Primera Instancia, a solicitud del Consejo de Estado y con la autorización del padre, exime la tutoría y se la concede a una dama holandesa. El 16 de septiembre de 1954, el Tribunal sueco cancela la inscripción de tutela del padre y rechazó la revocatoria del nombramiento del curador sueco. Revoca la tutela del padre de la dama holandesa y mantiene la decisión de no otorgar tutela de la menor al padre, y asigna la educación protectora a una nacional sueca. El 28 de octubre de 1955, el Consejo Sueco del Bienestar del Menor concedió la solicitud de apelación interpuesta por la tutora. Dicha apelación consistía en la revocación del nombramiento como tutora de María Elizabeth Ball. El 21 de febrero de 1956, el Tribunal Supremo Administrativo Sueco revoca la decisión de concesión de la apelación y mantiene la decisión del tribunal en primera instancia. Proceso ante la Corte Internacional de Justicia.
El ministro de Relaciones Exteriores de Países Bajos, el 24 de julio de 1957, realizó una solicitud ante la Corte Internacional de Justicia para que se revisara la controversia entre los Países Bajos y Suecia por la aplicación de la Convención de La Haya de 1902, que establece la tutela de los niños. Cumplido todo el trámite para la garantía del debido proceso dentro del foro, se procede a escuchar los alegatos de Suecia y Países Bajos. Países Bajos. Respetada Corte. Aun cuando la menor continuaba bajo la tutela de su padre, Suecia toma la decisión desconociendo el artículo 378 del Código Civil de Países Bajos, en el cual se determina que la patria potestad está en cabeza del señor Boll. De igual forma, las disposiciones adoptadas por Suecia no están de conformidad con las obligaciones contraídas por Suecia y Países Bajos en virtud de la ratificación del Convenio de 1902. Acorde con la ley aplicable a la tutela, el Convenio de 1902 de La Haya establece que la tutela será regida por la legislación nacional del menor. Por lo tanto, Suecia violó lo dispuesto en el convenio por aplicar una medida de protección a una menor de nacionalidad holandesa residente en Suecia. Suecia. Señores, el gobierno sueco no contradice la Convención de 1902 en razón a que el derecho de custodia que le corresponde al padre es un atributo de la patria potestad, el cual no está regido en el convenio, y como la tutora se había subrogado en dicho derecho, el convenio no aplica. Además, dicho convenio regula conflicto de leyes sobre tutela. Nosotros, para garantizar la protección del menor, elegimos la educación protectora, la cual es una medida de orden público que no constituye una infracción del convenio, puesto que se tratan de temas distintos. Al ser una medida de orden público, se aplica a todo domiciliado en Suecia. Consideraciones. La Corte se encuentra, en este caso, ante una situación en que no le basta con señalar que una ley nacional no puede prevalecer sobre las obligaciones emergentes de un tratado. Problemas jurídicos a resolver. Primero, ¿las medidas tomadas por Suecia son o no compatibles con la Convención de 1902? Segundo, ¿cuáles son las obligaciones impuestas por dicha convención? Tercero, al disponer que la tutela de un menor se rige por la ley de su nacionalidad, la Convención de 1902 ha querido prohibir la aplicación a un menor extranjero de una ley como la sueca de protección a la infancia. Primero, la finalidad de la Convención de 1902 es terminar con los conflictos de leyes en materia de tutela, pero no limitar los derechos de los estados contratantes a aplicar sus leyes. Segundo, la Convención de 1902 no ha pretendido arreglar ni restringir el dominio aplicable de leyes que respondan a preocupaciones de carácter general. Por lo tanto, la ley sueca de protección a la infancia no es una ley sobre tutela, siendo aplicable a todos los menores, estén sujetos a la potestad paterna o a tutela. Tercero, la Convención pretende, en concordancia con el objetivo general de la Conferencia de Derecho Internacional Privado, poner fin a las divergencias sobre si es aplicable la ley nacional del menor o la de su domicilio, entre otras. En principio, la legislación local en materia de tutela está excluida, pero no todas las demás disposiciones de la legislación local corren igual suerte. La Corte, por 12 votos contra 4, rechaza la demanda de los Países Bajos. La Corte estimó que, en este caso, no había parte de Suecia incumpliendo alguna de las disposiciones del convenio.